Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver apartes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Es uno de esos programas especiales que grabamos nosotros para finales del año y principios del siguiente, en este caso 2017 y 2018, sobre temas que han marcado los últimos 12 meses, que han estado sobre la mesa en este periodo. Y les doy la bienvenida a los invitados a este espacio. En primer lugar está el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido, como siempre, a este programa, Pablo. Muchas gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset, bienvenida también. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento aquí en Washington, bienvenido igualmente. Buenos días. Y Rafael Matus, corresponsal de la Nación de Buenos Aires, bienvenido a esta casa. Gracias. Bueno, hemos escogido como tema uno que no parece tampoco tan sencillo, que es lo bueno y lo malo del señor Donald Trump, lo positivo y lo negativo del presidente de Estados Unidos. Y quiero empezar preguntándoles por lo bueno. Muchas veces los televidentes nos reclaman que la mayor parte de la gente que va a los programas de opinión, no solamente a este, sino a otros programas de opinión, no cuentan las cosas positivas de Donald Trump como presidente. Y quiero empezar preguntándoselo a todos, pero quiero cederle la palabra a Dori Toribio, que además en su cuenta de Twitter ha ido haciendo un seguimiento pormenorizado de la presidencia de Trump y por eso ha conseguido muchos seguidores. ¿Cuáles son las cosas buenas? Servidores. Seguidores. ¿Cuáles son las cosas positivas de Trump como presidente? Voy a empezar subrayando la más obvia desde el punto de vista de sus seguidores, de toda la gente que votó a Trump, sobre todo su núcleo más duro, de esta gente que le sigue apoyando en un 95, 96, 97%, sería el hecho de que Donald Trump ha seguido siendo Donald Trump, no ha cambiado. Estuvimos especulando durante toda la campaña electoral qué pasaría si ganara, se haría más presidencial, moderaría su tono, relajaría esos ataques furibundos que lanza a primera hora de la mañana en Twitter o entraría, digamos, en los cánones presidenciales y acabaría convirtiéndose en un presidente más. Y Donald Trump finalmente no cambió. Si una cosa hemos descubierto en este 2017 es que solo hay un Donald Trump. Obviamente esto podemos observarlo desde la perspectiva negativa, si conviene o no que Estados Unidos tenga un presidente tan volátil, digámoslo así, pero desde sus seguidores, yo todos estos días me lo he pasado haciendo entrevistas con sus seguidores para valorar, hacer balance del primer año de la presidencia de Donald Trump, y ellos están felices porque ellos votaron por esto y no les ha defraudado. Ellos están contentos cuando el presidente, como ellos lo interpretan, es que se defiende por sí mismo, responde los ataques 10 veces más fuerte, es un presidente duro que defiende su territorio, y ellos votaron por esto y están satisfechos que el presidente, como ellos dicen, no se haya dejado cambiar por Washington, sino al revés. Washington no ha cambiado nada, pero sí ha cambiado esta ciudad, ha cambiado la capital de Estados Unidos, ha cambiado cómo funciona el gobierno, ha cambiado cómo funciona la política y ha cambiado cómo funciona la presidencia. Yo creo que esto, desde su punto de vista, por intentar ponernos también por intentar entender también por qué Donald Trump ganó las elecciones, para ellos esto es bueno y consideran que ha cumplido muchas de sus promesas en ese sentido, porque ven que sigue siendo el mismo y que la presidencia no le ha cambiado. Y también relacionado con esto, insisto, viéndolo desde una perspectiva desde sus seguidores, estaría esa promesa de desmantelar el gobierno tal y como lo conocemos ahora. Hace relativamente poco había una portada de la revista Time precisamente así, dibujando a Trump como una de estas bolas de construcción que sirven para demoler los edificios, y que había llegado así a Washington y había prácticamente arrasado con la capital y con las estructuras de gobierno e instituciones tal y como las conocemos. Y la revista Time elaboró esta portada y este reportaje desde un punto de vista crítico, pero claro, recibió una avalancha de reacciones de sus seguidores diciendo: pero es que para nosotros esto es maravilloso, exactamente esto queríamos. Queríamos una persona que llegara a Washington y sacudiera las estructuras tradicionales, porque eso es lo que estos votantes pensaban que hacía falta. Hacía falta alguien que llegara a Washington y sacudiera la política tal y como estaba, estas estructuras de bipartidismo extremo, con unos enfrentándose a otros constantemente, y lo que los ciudadanos percibían como políticos dedicados a sus peleas y no preocupándose por nosotros. Ellos votaron por esto, votaron por alguien que llegara aquí y sacudiera Washington, y es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora mismo hay muchas de las instituciones y organismos del gobierno que están funcionando de manera muy diferente a antes, con mucho menos personal. Donald
Donald Trump no ha nombrado a mucho del personal completo de muchas de las agencias y, como todas las cosas, esto tiene una doble perspectiva. Uno puede ser muy crítico y decir, bueno, a ver dónde acaba Washington, o uno puede verlo desde los ojos de sus seguidores y decir, ha cumplido lo que prometía. ¿Qué ha sido bueno de Donald Trump? Yo voy a destacar algo que incluso creo muchas figuras demócratas también destacan, y también en la prensa de Estados Unidos uno lee, genera cierta tranquilidad aún en los detractores de Trump, y es el grupo de generales que Trump nombró a cargo del Departamento de Defensa, el Pentágono, Jim Mattis, el Consejo de Seguridad Nacional, a Terry McMaster, y su jefe de gabinete, que estaba antes en el Departamento de Seguridad Interior, John Kelly, a quien Trump llevó a la Casa Blanca para disciplinar este gobierno caótico que hemos visto durante todo el año, ¿no? Este grupo de generales que tiene la responsabilidad de defender, de proteger a Estados Unidos, ha llevado bastante calma y tranquilidad a críticos y a simpatizantes de Trump, exacto, a díscolos, a legisladores que lo critican, a legisladores que respaldan a este gobierno. E incluso se han dado un lujo que no muchos funcionarios de Trump se han dado, que es contradecir al propio presidente en público respecto de dichos que ha hecho en Twitter o en discursos. Y este grupo también de generales ha comandado, yo creo, uno de los que hay que reconocer, uno de los logros de esta administración, que ha sido la ofensiva contra Estado Islámico. Fue una política construida por el gobierno de Barack Obama, que ensambló una fuerte coalición global para desmantelar el grupo terrorista en Siria y en Irak. Pero esta ofensiva subió el tono, subió su intensidad con el gobierno de Donald Trump, que le dio mucha más libertad a los comandantes en el terreno para tomar decisiones, para liderar misiones y para llevar una ofensiva que ha sido bastante exitosa en desmantelar al grupo terrorista que ha sembrado horror y muerte no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Creo que eso es algo que incluso los detractores de Trump le reconocen a su gobierno. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué ha hecho bien Trump? La política hacia Venezuela creo que ha sido positiva porque ha apretado las tuercas sobre el régimen de Barack Obama, pero sin excederse en imponer sanciones económicas al país como un todo, porque esa era la discusión. La administración Obama empezó estos tipos de sanciones enfocadas, focalizadas a individuos dentro del régimen, y la administración Trump ha continuado ese camino, ha aumentado la cantidad de personas sancionadas, ha apretado las tuercas un poco también con algunas sanciones en materia de deuda, de renovación de deuda al régimen venezolano, pero no ha caído en la tentación de, a pesar de que ha habido mucha presión por parte de algunos actores, de que, por ejemplo, prohibir las importaciones de petróleo venezolano. Así que yo creo que en ese sentido ha sido positivo. También ha puesto un mayor énfasis en el tema de la democracia en Venezuela, ha trabajado con los gobiernos latinoamericanos en ese sentido. Así que en eso yo creo que es bastante positivo. Lo otro es el tema regulatorio. El énfasis también de la administración Trump ha sido de regular la economía estadounidense. Ahora bien, podemos tener un debate sobre si algunas de regulaciones, principalmente en materia ambiental, son positivas o negativas, pero lo cierto es que la economía estadounidense está hiperregulada. Esto es una realidad que no es una realidad de conservadores, sino que es una realidad que reconoce publicaciones como The Economist, el Paris Zacaria y demás. Así que el énfasis de la administración Trump ha sido que por cada nueva regulación que se emita durante su administración tienen que deshacerse dos que ya estén en pie. Esto, por supuesto, que entonces va a ayudar al dinamismo de la economía estadounidense. Y el tercer punto tiene que ver con los dos grandes nombramientos que ha hecho este año. Neil Gorsuch como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un tipo que nadie le ha podido cuestionar sus atestados legales y atestados académicos para llenar ese escaño. Sí, es cierto, se ha puesto a la derecha en el espectro de la Corte Suprema, pero no fue un nombramiento cuestionable como en su momento lo fue Harold Myers con George W. Bush. Y después el de Jerome Powell como el chairman de la Fed a partir de enero, que también no ha sido cuestionado, puesto que se espera que sea alguien que va a continuar con la línea que venía siguiendo Janet Yellen de aumentos graduales en la tasa de interés
y sin no movimientos bruscos por parte de la Fed en este proceso de tratar de normalizar la economía después de esta época de políticas expansivas monetarias. Esos son por mucho los dos nombramientos más importantes. Recordemos que de la Corte Suprema son nombramientos de por vida. Es decir, Neil Gorsuch, que tiene 50 y resto de años, puede estar ahí perfectamente 30 años como magistrado. Y por otro lado, Jerome Powell, bueno, que más que el poder de la Reserva Federal, ¿verdad? Una palabra mal dicha de este señor puede poner las bolsas y la economía mundial en serios aprietos. No, ahí esto con lo que decía Juan Carlos respecto al nombramiento en la justicia, una de las ofensivas más eficientes, más eficaces, debería decir, del gobierno de Trump ha sido justamente llenar puestos en la justicia. Se está moviendo con muchísima velocidad, están nombrando obviamente jueces de derecha, jueces con perfil republicano, sin ningún tipo de apoyo de los demócratas. Y en el caso de Gorsuch también rompieron con una regla histórica que era conseguir al menos el respaldo de 2/3 de los senadores para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Los republicanos utilizaron una treta que ya habían utilizado ante los demócratas, esto que le llaman the nuclear option, de nombrar a un juez solamente con una mayoría simple, que de alguna manera lleva al Poder Judicial la misma polarización que vemos en el Congreso y en general en todo el país, ¿no? Pero sí es algo que los republicanos están muy, muy contentos con este gobierno. Y es una de las razones, además, insistimos poco en esto, pero es una de las razones por las que muchos republicanos votaron por Donald Trump. Yo recuerdo durante la campaña hablar con los votantes conservadores y una y otra vez escuchaba esa misma frase que tienen aquí en Estados Unidos, que es una expresión que es votar tapándose la nariz, y que iban a hacer eso con Donald Trump, pese a que no les gustaba mucho como candidato, porque querían tres cosas. El perfil de votante republicano desde siempre tenía tres peticiones: acabar con la reforma sanitaria de Barack Obama, aunque eso no les ha salido muy bien de momento, pero solo estamos en el primer año de presidencia, una reforma fiscal, que es un clásico del votante conservador, y un juez conservador en el Supremo. Yo escuché hasta la saciedad la frase de yo voté a Donald Trump, yo en realidad no voté a Donald Trump, sino que voté a Neil Gorsuch. Porque lo que querían muchos votantes republicanos clásicos es tener la mayoría en las dos cámaras, mayoría en Congreso y Senado, mayoría en la Casa Blanca con un presidente conservador y mayoría en el Tribunal Supremo. Eso para ellos es un logro absoluto, y hay muchos votantes que me decían, yo si dos de estas tres salen adelante, volveré a votar por Donald Trump, porque al final no me importa nada de todo lo demás, no me importa el ruido y no me importan los escándalos, mientras tenga los pilares de mi ideología cumplidos. Y no olvidemos el nombramiento de un juez conservador en el Supremo, que son cargos vitalicios, es uno de esos pilares para los votantes conservadores. Bueno, desde que hice la pregunta de qué tiene bueno Trump, qué es lo positivo de Trump, Pablo Pardo ha escrito 2 páginas, de manera que ¿qué es lo bueno de Trump como presidente? Estaba escribiendo a ver si se me ocurría algo. Yo creo que habría que distinguir entre lo que Trump ha hecho bien para su programa y lo que puede ser bueno para Estados Unidos. Y yo creo que aquí estamos trazando una línea muy sutil en este sentido. A mí me parece que bueno, Donald Trump es una especie de Nicolás Maduro en potencia. Lo que pasa que bueno, el sistema institucional en Estados Unidos es más potente, ¿no? Entonces no puede hacer lo mismo que Maduro. Pero bueno, un poco con las cosas que han señalado mis compañeros. Es decir, evidentemente Trump tiene un apoyo muy grande de los votantes republicanos, en torno a 1/3 de los votantes, que una cosa son los votantes y otra cosa es el público, porque en Estados Unidos en torno al 70% de la población está registrada para votar, con lo cual al final estamos hablando de una popularidad del 20-22%, votan por él. Y votan por él pues por cuestiones de índole bíblica. Como comentaba Lori, a mí me han comparado muchos votantes de Donald Trump con el rey David, que era un golfo, pero defendía a Yahvé. Entonces, bueno, claro, utilizar al rey David como criterio a la hora de votar, pues, es complicado. Yo prefiero a Shurbanipal, que era sirio. Pero vamos, entonces... Asirio. Asirio, sí. Muy bien dicho. Sí. Que hay unos frisos de él cazando leones muy bonitos en el Museo Británico. Era en la época de Nabucodonosor. Exactamente. Yo no creo que Donald Trump vaya a dejarnos ningún bajo relieve. Pero bueno, es decir, hay una frase de un votante de Trump que salió hace poco en CNN, en la cadena de televisión CNN, diciendo que si Jesucristo me dice que Putin apoyó a Trump, yo le preguntaría a Trump si lo que Jesucristo dice es verdad. Entonces, es decir, cuando entramos en semejante debate o dinámica política,
más propia de Irán o de Arabia Saudí, pues es muy difícil saber evaluar. Yo creo que, por un lado, es cierto que Trump ha hecho, yo creo que una política inteligente con Venezuela. En el resto de las cosas, pues yo no lo tengo tan claro. Es decir, desregulación, sí, pero a cambio está dando o quiere dar unas ayudas gigantescas al sector del carbón, subvenciones al sector del carbón. Proteccionismo. Proteccionismo, además de la más baja estofa, es decir, para defender a sus votantes de zonas rurales de Wisconsin que tienen vacas y la leche canadiense les afecta. Es decir, yo creo que esta es una de las grandes cosas de Donald Trump. Donald Trump efectivamente está, digamos, desmantelando el Estado administrativo, como dijo su máximo asesor político, Steve Bannon, y lo está desmantelando porque lo está politizando. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, con la Reserva Federal tenemos a Jay Powell, que va a ser el próximo presidente. Hasta la fecha, el papel de Jay Powell en la Reserva Federal se ha centrado en el análisis de dos cosas. Una, los sistemas de pago, que es una cosa muy importante, y otra, autorizar a los empleados de la Reserva Federal a que vayan sin corbata los viernes. En el mes de febrero, la Reserva Federal va a tener un solo doctor en economía. Esto, por supuesto, viene muy bien a la base de Donald Trump, porque la base de Donald Trump opina que las vacunas provocan autismo y que la ciencia es mala. Entonces, pues claro, no tener un economista es mucho mejor. Es el mismo criterio que con Donald Trump, es decir, no tiene experiencia política. Estados Unidos es el único país del mundo donde para conseguir cualquier trabajo necesitas tener experiencia menos para ser presidente. Para eso lo mejor es no tener ninguna experiencia, no distinguir entre ejecutivo, legislativo y judicial. Y Donald Trump, en este sentido, yo creo que es un ejemplo perfecto. Luego, algunas otras cosas, es decir, su base. Él apoya mucho a su base y luego la atraca. Es decir, la política económica de Donald Trump es una política, no es para el 1% de la gente más rica, como se dice normalmente, es más bien para el 0.2% de la gente más rica. Es decir, el 99.8% no va a conseguir absolutamente nada. Desmantelar el Estado administrativo, es decir, si por desmantelar se entiende que el Estado administrativo se caiga en pedazos, como está sucediendo con el Departamento de Estado, por ejemplo, de donde están huyendo en masa los diplomáticos, como está empezando a suceder con la Reserva Federal, con la Agencia de Protección del Medio Ambiente, con el Departamento de Energía. De pronto, el Departamento de Energía es el Departamento del Carbón. Pues bueno, entonces digamos que son... La EPA. Sí, la Agencia de Protección del Medio Ambiente también. Sí. Es decir, son cosas que a mí me parecen absolutamente pésimas para Estados Unidos. Y en cuanto a la política económica, pues bueno, la política económica iba funcionando con Barack Obama. ¿Pero no va bien la economía? Sí, pero es que iba bien con Obama. Es decir, Estados Unidos entró en un colapso económico con el último presidente republicano, George W. Bush, efectivamente, y quien lo sacó de ahí pues fue Obama. O sea, y esto es una cosa que es innegable. O sea, podemos negar... No es innegable. Hay toda una discusión. Por supuesto. Y la Tierra es plana. Pero podemos discutir si la Tierra es plana, Juan Carlos. Estados Unidos estaba rumbo al colapso económico. Fue básicamente durante la presidencia de George W. Bush. Lo que hizo George W. Bush fueron cosas que eran una completa violación del código republicano, que es decir, nacionalizar los bancos, nacionalizar General Motors. Claro, podemos tener una discusión sobre las causas de las crisis. La causa de la crisis se viene gestando en gobiernos demócratas y republicanos. No fue únicamente... No, lo siento, la crisis... Mandatos sobre los mandatos que obligaban a Fannie Mae y Freddie Mac, que son estas entidades financieras, a comprar hipotecas a los bancos de gente que no podía pagar. Eso viene de Bill Clinton y fue luego acelerado por George W. Bush. Pretender que la crisis, el mayor colapso de la economía de Estados Unidos en 70 años se debió a la subvención o a la ayuda del gobierno, a que gente de bajos ingresos pudieran comprar casas. Totalmente. Cuando tenemos los bancos de Estados Unidos, Lehman Brothers, cometiendo fraude a final de todos los trimestres, sacando malos activos del balance, cuando tenemos los bancos de Estados Unidos con una deuda que superaba 19, 20 veces sus activos, y no es que esa deuda se destinara a dar créditos a familias pobres que no podían pagar eso. Es decir, cuando se mira la gente que perdió sus viviendas,
gran parte de ellos eran viviendas de $1 millón, no eran viviendas de $100.000. A ver, yo quiero que se centren en la cuestión de Trump, en lo de la economía, si es que, porque aparentemente está bien. Lo que pasa es que Pablo dice que eso venía desde los tiempos de Barack Obama. Sí, es evidente. Pero no lo ha hecho mal Trump. Se puede decir que en No los ha hecho últimos nada. 6 años del gobierno de Barack Obama no pudo hacer mucho porque tenía un Congreso republicano. No pudo aumentar impuestos, no pudo aumentar mayormente muchas de las regulaciones y de todo que sí hizo en los primeros 2 años de su mandato. También se puede decir que la recuperación económica de Estados Unidos después de esta crisis ha sido la más rala desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, O sea, pero comparala con la recuperación de otras economías, con lo que sucedió en Europa después de la crisis No financiera solo eso, global, Europa con lo que ha sucedió en sido, América ha sido Latina. mucho mejor que la de George W. Bush y que la de Ronald Reagan en términos de creación de empleo. Ha sido extraordinariamente mejor la recuperación de Barack Obama. En términos de creación de empleo, no olvidemos que Bush no creó un solo empleo en sus 8 años en la tuvo la presidencia. crisis neto, porque tuvo la crisis. Incluso al final, quitando donde la crisis, creó 500.000 empleos. Creó muy pocos empleos, George W. Bush. La economía va en general mejor con los demócratas. Esto es un hecho. Pero bueno, digamos, Esto al es un margen- debate, y Claro. esto es lo que demuestra Sí, sí, el debate sí, que hay en claro, esta mesa. esto no es el Efectivamente, Vaticano. Ese es el debate, sí, el sí. gran No. debate que ahora mismo en Estados Unidos es si los réditos, las buenas cifras económicas que está teniendo ahora Donald Trump son todavía del año fiscal de Barack Obama, que acaba de terminar, o si efectivamente responde a algún tipo también de confianza, por ejemplo, en el consumo, o confianza en las inversiones, o en la bolsa por el efecto Trump. Es un debate real, aunque no, hay gente que no contesta que no, es- pero hay otra gente no que es un está debate respondiendo real, que sí. es un hecho alternativo. Es decir, podemos decir que a la Es tu opinión. No, no es mi Pero hay opinión. opiniones contrarias No, como se ve en esta es mesa, un Pablo. hecho. Pero claro, Sí, pero si hay gente que piensa que, Hay gente que Trump piensa lo está haciendo otra bien. Por supuesto, y hay gente que piensa, como Donald Trump, que 3 millones de latinos fueron metidos en furgonetas en septiembre del año pasado y los No, llevaron a estás votar. mezclando- A ver, estás sí, pero mezclando digo, en la debates calle hay gente diferentes. que piensa Estás eso. No, mezclando son debates el mismo debate. No son el son el mismo mismo debate, sí. Son hechos. Y el hecho es que Estados Unidos estaba creciendo, el hecho es que Estados Unidos estaba en pleno empleo, Sí. y el hecho es que Estados Unidos sigue creciendo y sigue en pleno empleo. Luego, eso por sí. consiguiente, nada ha cambiado. Muy bien. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en este programa especial sobre lo bueno y lo malo de Donald Trump. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué es lo malo de Donald Trump? ¿Cuáles son los puntos negativos de este presidente? Bueno, ¿por dónde empezar? Hay que separar dos cosas. Uno, las cuestiones de forma y otra, las cuestiones de fondo. Voy a empezar por las cuestiones de política pública, de fondo, donde estoy en amplio desacuerdo y donde la posibilidad del daño es mayúsculo y de largo plazo. Creo yo que en algunas cuestiones de forma, efectivamente, el daño es notorio para cualquiera que siga la política estadounidense, pero la pregunta es si es un daño coyuntural y que tal vez Estados Unidos pueda recuperarse. Por ejemplo, en la manera en que el debate político estadounidense se ha envenenado. La transformación del Partido Republicano de un partido conservador, que cree en un gobierno limitado, que cree en la libertad económica, internacionalista, a un partido nativista, nacionalista, con fuertes visos xenófobos. ¿Será eso coyuntural o no? Pero en temas de política pública, donde más me genera preocupación es en dos temas. El tema del comercio, donde claramente la administración Trump ha entrado con los tacos de frente para revertir lo que ha sido el consenso del establishment político estadounidense del posguerra, que es la apertura económica. Esto es algo que demócratas y republicanos reconocían. La salida de Estados Unidos del TPP, que más que un daño a lo que ya se tenía, es lo que se perdió, el mensaje que se La envió. Alianza Transpacífico. Pero luego la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde vemos la seria posibilidad, y cada vez que hay una ronda de negociación aumenta la alarma de que efectivamente Estados Unidos está preparándose para hacerle la renegociación algo imposible y forzar la mano de los otros dos países para que se tengan que salir de la negociación y entonces tener la excusa perfecta para deshacer este acuerdo. Ahí la posibilidad de un daño es enorme para la economía estadounidense, para la economía mexicana y para la economía canadiense. Creo yo que el proteccionismo es una de las grandes fallas, uno de los grandes problemas de la administración Trump. El otro es el tema de la inmigración, ¿verdad? Donde el énfasis de esta administración en una retórica hostil a los inmigrantes
el énfasis en deportar a aquellos que se encuentran de manera indocumentada aquí, pero que no están haciendo mayor daño porque no están cometiendo crímenes, no están, más bien están contribuyendo al crecimiento de la economía. Ese también es un problema donde el daño puede ser de largo plazo. Entonces, estos dos grandes temas, por lo menos desde el énfasis de la política pública, son los que más me preocupan. En el campo de la política, en la política externa, bueno, claramente existe trepidación en el ambiente en materia del conflicto con Corea del Norte. O sea, vemos de que mucha gente más bien teme más lo que Donald Trump puede hacer en este encontronazo con Corea del Norte, lo que Kim Jong-un puede hacer. La posibilidad real de que Donald Trump contemple una guerra en la península coreana que causaría muertes en los millones de personas. Sí. Eso también me parece altamente preocupante. Y también el giro que ha dado la política estadounidense hacia una política transaccional donde los derechos humanos ya no son el estandarte de la diplomacia estadounidense. Aunque, lógico, hay que ser honestos. Tampoco es que era una posición consistente a lo largo de las administraciones. Al final de cuentas, la administración Obama también apoyó al Sisi en Egipto y apoyó a otros hombres duros alrededor del mundo. Pero, por lo menos, se mencionaba en comunicados del Departamento de Estado, las menciones diplomáticas mencionaban el tema de los derechos humanos. Ahora vemos que eso es una ausencia absoluta. Vemos que Donald Trump le canta loas a Rodrigo Duterte en Filipinas, llama para felicitar a Erdogan luego de que básicamente destruyera la democracia en Turquía. Y vemos ese espaldarazo que Donald Trump le está dando a autócratas alrededor del mundo, incluyendo a Vladimir Putin, y eso también va a tener consecuencias de largo plazo. Dori Toribio, ¿qué es lo malo de Donald Trump? Para mí lo más preocupante, precisamente enlazando con esto que dice Juan Carlos, es el cambio ya, y además tan rápido en solo un año, en el liderazgo internacional de Estados Unidos. Antes establecía Pablo un criterio que me parece muy acertado y es, evaluemos qué está haciendo daño a Estados Unidos, no lo que no nos gusta o lo que se está haciendo mal solamente, sino qué hace daño real a Estados Unidos. Y en este caso creo que este cambio de liderazgo hace daño a Estados Unidos y al resto del mundo. Es decir, la retirada del Acuerdo del Cambio Climático de París. Ahora mismo Estados Unidos es el único país del mundo, porque finalmente Siria lo firmó, que ha quedado fuera del acuerdo. La salida de la UNESCO. Todo esto está creando cambios dentro del funcionamiento de los organismos internacionales, de los que a veces no hablamos, porque hay otros titulares, ¿no?, más escandalosos en la actualidad informativa diaria y se nos escapan estos pequeños análisis, pero si observamos cómo están funcionando ahora los organismos internacionales con este paso atrás de Estados Unidos en muchos asuntos, es muy curioso, porque se está creando un vacío de manera que otros países que antes de alguna manera tenían que ser más discretos porque no contaban con el respaldo internacional, como por ejemplo China, en asuntos de cambio climático, está dando un paso adelante en los organismos internacionales intentando ocupar ese vacío. Esto está creando un cambio en la dinámica del funcionamiento de los organismos internacionales por primera vez en muchas décadas, que vamos a ver hacia dónde llega, y esto yo creo que es un cambio importante. Y luego también ver, como mencionaba Juan Carlos, cómo el presidente de Estados Unidos está oscilando desde esa alianza, por ejemplo, con líderes europeos, a abrir la puerta reiteradamente de la Casa Blanca a Erdogan de Turquía, o su serenata con Duterte. Efectivamente, esto es un cambio, y esto se traduce en un cambio en la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Y enlazando con esto también, otro asunto que además a mí me preocupa mucho, que también creo que hablamos muy poco precisamente por eso, porque cada día hay tanta avalancha de informaciones que al final siguen pasando cosas graves aquí en Washington, pero no podemos hablar de ellas porque no tenemos literalmente más tiempo para hablar de ellas. Pero hay un tema que creo que ya es un daño real y que va a costar mucho tiempo reconstruir, y es el daño que se está haciendo al Departamento de Estado de Estados Unidos, que al final es el que diseña las políticas exteriores, la diplomacia de la primera potencia del mundo, y es lo que nos afecta a otros países, por ejemplo, en temas de ayuda exterior. Ahora mismo el Departamento de Estado está muy debilitado, hay un recorte de presupuesto de 1/3 del personal, hay una avalancha de salidas, de dimisiones y de despidos de otra parte del personal que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, hay una desautorización constante del presidente de Estados Unidos al secretario de Estado, por vía de tweets, por ejemplo, en la que mientras el Departamento de Estado está intentando dialogar con Corea del Norte para tranquilizar las cosas, el presidente está tuiteando que lo que está haciendo Rex Tillerson no sirve para nada porque está perdiendo el tiempo. Todo eso está creando un daño real en capital humano y en diseño de políticas y de diplomacia pública del Departamento de Estado, que va a costar mucho tiempo rehacer. ¿Qué es lo malo de Donald Trump? Muy pocas cosas.
Yo creo que lo malo de Donald Trump yo lo sitúo en tres niveles. Por un lado, digamos, en términos de política interna de Estados Unidos, yo creo que Donald Trump ha convertido la política de identidad en el eje de su política y al mismo tiempo ha creado una dinámica según la cual el otro partido, el Partido Demócrata, también toma la política de identidad. Y yo creo que eso es muy grave porque eso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en Cataluña, lo que los nacionalistas catalanes han hecho durante mucho tiempo, que es o estás conmigo o estás contra mí. Entonces ahora mismo en Estados Unidos, si tú eres blanco, si tú eres hombre, y bueno, o si eres muy rico o si eres tirando a pobre, se supone que tienes que votar por Trump porque además si no estás traicionando a tu esencia, digamos. Y al mismo tiempo por parte del Partido Demócrata esto ha generado una tendencia que es que si tú eres mujer, si tú eres de una minoría, etcétera, si tú eres latino, pues tienes que ser demócrata. Entonces yo creo que esto crea un enfrentamiento absolutamente brutal, hace imposible cualquier forma de diálogo y también genera violencia. Vamos a ser claros, en Estados Unidos ahora mismo hay más violencia política de la que había hace un año y va a seguir habiéndola por esta política precisamente. Después, en materia de política exterior, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros del aislamiento. Es, como dijo Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo de análisis de aquí, bueno, están en Nueva York, pero es muy influyente, y él estuvo con George Bush en el Departamento de Estado. Estados Unidos es ahora mismo el país que se retira. Es el país que se retira de todo. Sí. Y Estados Unidos no se da cuenta, pero Estados Unidos no es tan grande como para que el resto del mundo no pueda seguir sin él. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es Siria, ahora mismo, un caso del que no se habla. Es decir, sí, en Siria se ha derrotado al Estado Islámico, pero ahora mismo hay negociaciones de paz en Siria. ¿Quiénes están negociando la paz en Siria? Siria, Turquía y Rusia. Estados Unidos no está. Yo creo que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente que hay un gran acuerdo de paz que se está negociando y en el cual Estados Unidos no está, pero ni como invitado. Vamos, es una cosa absolutamente brutal. Y luego, al hilo de todo esto, yo creo que a un nivel interno, también en Estados Unidos, se está defendiendo de forma, o se está fomentando de forma extrema, digamos, la riqueza. La gente más rica le está yendo muy bien, le va a seguir yendo muy bien, y a la gente menos favorecida le está yendo muy mal. Es decir, Trump no ha hecho absolutamente nada, al margen de hablar, por ejemplo, contra la epidemia de fármacos con receta opiáceos. No ha hecho nada, ha hablado y ya está. Por ejemplo, en otras cuestiones, por ejemplo, en impuestos, la idea de Trump es que los impuestos personales financien una bajada de los impuestos de las empresas y de los impuestos del capital. Y yo creo que estas son tres dinámicas, además que van muy a largo plazo y que van a durar mucho en Estados Unidos. ¿Qué es lo malo de Donald Trump, Rafael Matus? Bueno, yo me puse a escribir, hice una lista de 10 cosas, y 10 todo puntos, eso además, y creo que podría haber seguido escribiendo un par de puntos más. Sí. Voy a empezar con esto que decía Pablo. Sí. Trump ha sido un presidente para el 1%, o quizá el 0,5, el 0,3, el 0,2% más rico de Estados Unidos, pese a que prometió ser la voz de los hombres y mujeres olvidados del país, por quienes la verdad ha hecho muy, pero muy poco y nadie indica que vaya a hacer algo. Las mentiras o las falsedades. Trump ha sido un presidente, y muchos de sus funcionarios también, que ha institucionalizado una enorme falta de respeto por la verdad, por los datos y por los hechos desde el atril de la Casa Blanca. Y esto tenemos un enorme abanico de temas que van desde la ciencia que respalda la lucha contra el cambio climático hasta cuestiones como cuánta gente vino a Mijura hace casi la toma de posesión, un año. El 20 de enero. Cambio climático. La lucha contra el cambio climático, que llevó años, horas de reuniones, de encuentros multilaterales que culminaron en el Acuerdo de París. Estados Unidos hoy es el único país del mundo que no está en ese acuerdo. Incluso Siria, recién nombrada por Pablo, suscribió al Acuerdo de París durante este año, en el que Trump decidió quitar al país. Lo que yo llamo esto que decía Juan Carlos sobre las formas, ¿no? El empujón, el envión, el embantolamiento que Trump le ha dado a los ismos, el racismo, el supremacismo blanco, el divisionismo, el aliento a la xenofobia, a la islamofobia, ya sea con discursos, declaraciones incendiarias, tweets. Trump ha fomentado las divisiones y ha castigado con muchísima dureza a los más desprotegidos, inmigrantes indocumentados, dreamers,
musulmanes, haitianos, minorías, mujeres, haitianos, mexicanos. Ha continuado con esta retórica incendiaria que lo distinguió como candidato y que ha sido una de sus marcas distintivas como presidente. La desprotección o la reducción de derechos. Obama, una de las características de su presidencia había sido esta ampliación de derechos a los gays, los transgéneros, los transexuales. Trump ha desmantelado, ha echado por tierra con todas esas protecciones en una clara señal a los evangélicos, a los cristianos que forman un pilar central de su coalición de votantes. El troleo y el bullying que Trump ha hecho de vuelta desde Twitter, en discursos, en mensajes y demás, que se ha transformado en algo tan común y tan típico, donde ya ni siquiera sorprende cuando el presidente sale a castigar o atacar a alguien. Es algo que sucede prácticamente todos los días y que ha generado un nivel de crispación que se ve en todos lados. Aquí en Washington no hay conversación que no termine hablando con algo que dijo Trump o con algo que hizo Trump. Él ha absorbido todo el oxígeno que ahora está todo concentrado en su reality TV de presidencia de vuelta sobre esto de las formas. Termino con dos cosas, sí, que yo creo que son, perdón, tres cosas. Uno, el desarme del multilateralismo, que todos mis compañeros han tocado da mucho sobre ese tema. El otro, la profundización de la polarización y la desigualdad económica. Dos problemas que, paradójicamente, fueron vitales para que Trump pudiera llegar a la Casa Blanca. Divide y reinarás. Trump ha profundizado esas tendencias. Y termino con un dato. El índice de bienestar de Gallup, que salió este año, mostró por primera vez un retroceso. Los norteamericanos dicen, según este sondeo de Gallup, que es muy abarcativo, cruza todos los estados del país, dicen que este año están peor que en 2016. Ha habido un retroceso del 0,6% en el índice. Todos, demócratas, republicanos e independientes, dicen que están peor. Los únicos que dicen que se sienten mejor son las personas que ganan más de $120.000 por año. Los más ricos, el grupo de poder para el cual Trump ha generado los principales beneficios desde que llegó a la Casa Blanca. Creo que podríamos seguir. No sé si vamos a tocar, imagino, la prensa. Enseguida, pero antes me pide la palabra Dori Toribio y tiene un minuto. Solo muy breve, porque creo que hemos dibujado un panorama muy completo. Creo que lo único que no hemos mencionado, y por dejarlo también sobre la mesa y cerrar el círculo, es los ataques continuos a otros poderes fácticos del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, los ataques de Trump a otros políticos, a los jueces, y quitarles poder desde la presidencia de Estados Unidos, lo que evidentemente hace daño a la democracia, y ahí enmarcaría también con lo que terminaba Rafa, que son los ataques a la prensa y al cuarto poder. Y ya volvemos con eso a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para hablar precisamente de Donald Trump y la prensa, de los ataques de Trump a la prensa desde cuando lanzó su candidatura, pero sobre todo ahora como presidente. ¿Cuál es su calificación sobre ese asunto? Bueno, yo creo que, por un lado, Donald Trump ha salvado al New York Times, que desde que está de presidente gana 100.000 suscriptores online cada mes. Pero por otra parte yo creo que es simplemente, yo creo que forma parte pues, de lo que comentábamos, de la actitud de Trump de politizar todo, no respetar absolutamente ninguna regla de juego y no tomar prisioneros de ninguna forma o de ningún tipo. Y yo creo que también hay una estrategia subyacente muchas veces en este tipo de insultos de Donald Trump. Yo creo que hay una estrategia muy clara para distraer la atención. Es decir, ahora en estas semanas pasadas que se ha estado discutiendo la reforma impositiva, Trump no ha tuiteado de la reforma impositiva prácticamente, porque la reforma impositiva es un atraco a mano armada a sus votantes. Trump ha tuiteado de todo, incluyendo colgar vídeos de musulmanes británicos, en lo que si un dirigente latinoamericano o europeo hiciera eso de Estados Unidos, todos lo criticaríamos, todos diríamos que es antiamericanismo visceral de la peor especie. Resulta que ahora lo hace el presidente de Estados Unidos. Ha tuiteado de eso, ha tuiteado de los jugadores que no se levantan cuando se... Oyen el himno, suena el himno, etcétera. No ha tocado ni una sola vez los impuestos. Ha tuiteado sobre inmigración, por supuesto, que es su bestia particular. Sí. Es decir, yo creo que en ese sentido hace una política muy inteligente y además sabe jugar muy bien con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación siguen la agenda que él marca.
Dori Toribio, un minuto. Trump y la prensa. Esa es mi conclusión también sobre este año, desde una manera personal, el trabajo que hacemos los compañeros todos los días, y es el cuidado que tenemos que tener con que estos ataques que hace el presidente de Estados Unidos a la prensa y a los medios, a los periodistas, que obviamente son difíciles, que trabajar en este contexto en el que el presidente ha declarado la guerra a los medios y está insultando todos los días a los medios. No es fácil trabajar así, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces es solo un ataque que lanza para contentar a los suyos y seguir su línea y distraer, como decía Pablo, pero luego a puerta cerrada en la Casa Blanca están pasando otras muchas cosas. El presidente llama constantemente off the record a redactores del New York Times y del Washington Post para pedirles su opinión sobre ciertas cosas o para comentar ciertos artículos o para felicitarles. Es decir, hay aquí un doble discurso de la Casa Blanca en la que de puertas para afuera, para contentar a los suyos, lanza esta guerra completa y de puertas para adentro necesita constantemente esta aprobación de los medios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el presidente nos utiliza para distraer con sus tweets y entramos al juego, y entonces tenemos que tener la cabeza muy fría y decir, bueno, ¿de qué no quiere que se esté hablando hoy? Y por terminar con una reflexión positiva después de todo este año tan difícil, también sería el hecho de que quizás no sea tan malo el hecho de que el presidente, al estar lanzando estos ataques a los medios y después de todos los errores que también hemos cometido los periodistas y los medios durante los últimos 2 años, esto obliga, aunque sea a las malas, pero obliga a que la profesión se haya tenido que mirar al espejo y hemos tenido que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué errores hemos cometido? ¿O esto lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy contando bien? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Al final Donald Trump pese a que el camino ha sido malo, las formas han sido malos, pero ha hecho que en general todo el establishment, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, las grandes instituciones y nosotros también, los medios de comunicación, tengamos que mirarnos al espejo y digamos, bueno, estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo bien, cuáles son los errores que estamos cometiendo y cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor. Ha criticado al presidente del New York Times, a la cadena CNN, todo el mundo menos Fox, a la NBC, a NBC, que le dijo que no, que si fuera por él no renovaría la licencia. Trump y la prensa. 2 cosas. Primero, hay un rincón de la prensa que el Trump no ha criticado, que es Fox News, donde aún quedan periodistas que siguen siendo críticos del presidente, pero la mayoría se ha convertido en una especie de canal de cuasi propaganda oficial en el cual Fox sirve de megáfono para cualquier funcionario de la Casa Blanca y para cualquier cosa que tenga que decir de la Casa Blanca. Segundo, veía hace poco Todos los hombres del presidente, la película sobre el escándalo de Watergate, la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein en el Washington Post. Ahí me parece que está el secreto de la respuesta que tienen que dar los medios a los ataques constantes de Trump. A los ataques al periodismo se responde con más periodismo, como hicieron estos 2 periodistas en la década del 70. Es genial ver en la misma película cómo el gobierno de Nixon atacaba al Washington Post, a los periodistas, de la misma manera en la cual el gobierno de Trump ataca hoy a muchos medios que se esfuerzan por revelar y por seguir contando la verdad en este muy difícil época de la posverdad que nos toca vivir y contar la realidad. Últimos 40 segundos, Juan Carlos Hidalgo. A mí me gusta un escenario en donde la prensa juega el papel de perro vigilante de la democracia en lugar del perro faldero de la democracia. Claro. Y bueno, durante la época de Obama, la prensa fue muy condescendiente con Obama. Tenía una relación hasta psicofante en algunos momentos. Psicofante. Así que me parece tal vez si se puede hacer del ahogado del sombrero, como decimos en Costa Rica, el hecho de que ahora la prensa tenga una actitud mucho más beligerante, mucho más crítica hacia el poder político de lo que fue la norma en los últimos 8 años. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedir este programa especial. Gracias, Pablo Pardo, por haber estado aquí, Dori Toribio y Juan Carlos Hidalgo y Rafael Matus, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.